Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. En este segundo video vamos a hablar del convenio 169 de la OIT. En el video anterior lo que hicimos fue identificar, o sea, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, quién es un pueblo indígena, qué es un pueblo indígena, para poder atribuirle otros derechos. Bueno, en este video vamos a ver qué otros derechos, qué derechos especiales tienen aquellos colectivos que son considerados pueblos indígenas. Veamos. Bueno, en primer lugar, el convenio 169 de la OIT lo que hace es establecer que los gobiernos tienen la responsabilidad y la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, tienen un deber general de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Esto tiene una relación con lo que dice eso es el artículo 2 del convenio 179 de la OIT, eso tiene relación con lo que dice la propia Constitución, porque la propia Constitución establece en su artículo 44 que el Estado tiene el deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos es garantizar también la plena vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el artículo 2 del convenio 169 de la OIT. Y eso también está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 1 te habla de la obligación de respetar y hacer respetar los derechos y de tomar medidas, el artículo 1 y el artículo 2 tomar medidas para la protección de estos derechos. Es decir, los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser garantizados. Lo dice el artículo 2 del convenio 169 de la OIT, el artículo 44 de la Constitución y el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro derecho del que habla el convenio 169 de la OIT es el derecho a la no discriminación. Te dice que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos, libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos. Es decir, no se puede discriminar y la protección de este convenio es igual tanto para hombres como para mujeres. Y eso, claro, no es una novedad. La Constitución peruana también tiene artículos que prohíben la discriminación. El artículo 2.2 concretamente prohíbe la discriminación. La Convención Americana de Derechos Humanos también tiene artículos que prohíben la discriminación. Y entonces la discriminación contra pueblos indígenas y la discriminación contra hombres y mujeres pertenecientes a estos pueblos indígenas es un derecho que tienen todos y todas. Está en el artículo 3 del convenio 169 de la OIT. Otro artículo es el artículo 4, es la obligación de tener medidas de protección, medidas especiales de protección. Y dice que deberán adoptarse todas las medidas que precisen para salvaguardar a las personas, las instituciones y los bienes, el trabajo y las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Fíjense, aquí no solamente dice que el Estado tiene que proteger, sino que tiene que dar medidas especiales. No bastan las medidas que dan para toda la población, sino que tienen que establecerse medidas especiales de protección a los pueblos indígenas. Es el artículo 4 del convenio 169 de la OIT, que es ley nacional. Acuérdense de eso. Y esto, claro, está acompañado por otros derechos. El artículo 5 del convenio 169 de la OIT habla del derecho a la identidad cultural. Efectivamente, una de las cosas que caracteriza a los pueblos indígenas, lo vimos cuando tratamos el artículo 1 sobre la definición de pueblos indígenas, es que hay una continuidad entre los pueblos que habitaban antes en esos territorios y los que habitan ahora. Una continuidad que es cultural, es histórica, que es económica, social, política, y que genera
una propia identidad en este pueblo. Bueno, esa propia identidad tiene que respetarse, deberán reconocerse, y aquí voy a cito el convenio 169 de la OIT, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos, espirituales de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración en la índole, deberán tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se plantean tanto colectiva como individualmente. Es decir, hay que respetarse, tiene que respetarse la identidad cultural y la diferencia cultural de los pueblos indígenas. Y eso tiene relación con, digamos, con la propia Constitución. La propia Constitución habla de la identidad cultural y de la identidad étnica. Y en la identidad étnica, en las sentencias que han desarrollado esto por el Tribunal Constitucional, se refieren que es este derecho diferente, a la diferencia cultural que tienen los diferentes colectivos, los indígenas. Pero eso no es todo. No solamente tienen derecho a proteger, a que sus derechos sean protegidos, no solamente tienen derecho a no ser discriminados, a la identidad, a tener medidas especiales, sino también un derecho sobre el que vamos a hablar durante un módulo concreto, que es el derecho a la consulta y a la participación. La consulta previa a los pueblos indígenas cuando se tomen medidas, cuando el Estado tome medidas administrativas y medidas legislativas contra pueblos indígenas, estos pueblos indígenas tendrán que ser consultados obligatoriamente, tendrán que ser consultados para que den su opinión sobre esas medidas que van a afectarles. Que son medidas administrativas o medidas legislativas, es decir, si se da una concesión minera, si se decide si se decide establecer determinadas reglas legislativas, normas que tengan que ver sobre determinados pueblos indígenas, deberá consultarse a los pueblos indígenas. Medidas administrativas y medidas legislativas tienen que consultarse. Eso no es todo, hay más derechos. Obviamente este derecho de consulta previa, lo vamos a ver después, está no solamente en el convenio 169 de la OIT, sino también en otras normas también. Este artículo me gusta mucho, que es el artículo 7, el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo. Es decir, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, no pueden estar, no tienen que enmarcarse en el proyecto nacional o los diferentes proyectos nacionales, sino que tienen autónomamente la posibilidad de decidir qué es lo que consideran bueno para su propio territorio, para su propia gente, de acuerdo a sus propias instituciones políticas y a sus propias instituciones sociales, para definir qué es desarrollo para ellos y ellas en los diferentes pueblos indígenas. Ahora bien, uno de los artículos que también me gusta mucho, que me parece muy importante, es el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, que habla sobre el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia y sus relaciones con el sistema de justicia formal, con los jueces, con la policía, con los fiscales. Y este artículo 8, lo que hace este artículo 8 y el artículo 9 es reconocer el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, lo que se llama derecho consuetudinario, que es básicamente el propio derecho que tienen, y la posibilidad de que los pueblos indígenas administren justicia de acuerdo a sus propias reglas, siempre que sean compatibles con los derechos fundamentales. Esto tiene un paralelo en la Constitución peruana, en el artículo 149 de la Constitución peruana, que establece la posibilidad, ahí no se habla, en la Constitución peruana no se habla de derechos de pueblos indígenas, sino se habla de comunidades campesinas y nativas, es una terminología diferente, pero que básicamente está hablando de la misma gente. Las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas, pueden administrar justicia, pueden administrar justicia, resolver, aplicar su propio derecho dentro de su territorio con el respeto de los derechos fundamentales.
ese artículo o esa posibilidad de reconocer, esa posibilidad de que los pueblos indígenas administren justicia está en la Constitución peruana, está en el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 8 y en el artículo 9. Y en cuanto a las relaciones de los pueblos indígenas con el sistema de justicia, te dicen que los miembros de los pueblos indígenas deberán ser juzgados tomando, cuando son juzgados por jueces, por jueces o por los otros integrantes, en apoyo, con el apoyo de los otros integrantes del sistema de justicia, como policías y los fiscales, en esos juicios, en esas investigaciones, deberán tenerse en cuenta las costumbres y las prácticas culturales de los indígenas investigados, los indígenas procesados, y se preferirá, además, esto es importante porque siempre se olvida, que se preferirá para indígenas, para personas indígenas, penas diferentes a la prisión. Ese es el artículo 10. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a los miembros de pueblos indígenas, deberá tenerse en cuenta características económicas, sociales y culturales. Deberá darse preferencia a tipos de sanción diferentes al encarcelamiento. Lo dice expresamente el convenio 169 de la OIT. Tenemos otros derechos también. El convenio 169 de la OIT es un convenio extenso con muchos derechos y es por eso yo les hablaba, ¿no? La clave es definir quién es pueblo indígena, porque cuando uno define quién es pueblo indígena se abre entonces una serie de derechos que personas que no son pueblos o personas que no forman parte de pueblos indígenas no tienen. Hemos visto varios derechos, rápidamente varios derechos del convenio 169 de la OIT. Y claro, entonces, además de los derechos con relación al sistema de justicia, cuando los indígenas son investigados, o el derecho a administrar su propia justicia, está el derecho a ser protegido por el sistema de justicia. Ese es el artículo 12, que te dice que los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos y poder iniciar procedimientos legales sea personal, o bien por conducto de sus organismos representativos para asegurar sus derechos. Es decir, tienen que ser protegidos judicialmente los derechos de los pueblos indígenas. Y esto tiene su paralelo con con los artículos de la Constitución que hablan de protección de derechos, que es el artículo 139 de la Constitución con varios de sus incisos. El artículo 139 de la Constitución tiene muchísimos numerales, y también el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un montón de sentencias que hablan de la protección, de la necesidad de proteger judicialmente los derechos fundamentales. El convenio 169 de la OIT tiene también un artículo específico, o varios artículos específicos sobre el derecho a la propiedad, a la defensa de la tierra, de los derechos de la defensa de la tierra de los pueblos indígenas. Porque lo veíamos en la definición de Martínez Cobo en el video anterior, la propiedad del territorio es un elemento importante en la consideración de los pueblos indígenas. No determinante, porque pueden los pueblos indígenas haber perdido sus tierras. De hecho, en todos estos procesos históricos de saqueo y de maltrato y discriminación, muchos de los pueblos indígenas son desposeídos. Entonces, tener propiedad, tener territorio no es definitorio del pueblo indígena, pero es un elemento importante. Y ahí la Corte Interamericana tiene varias sentencias también. La Corte Interamericana ha desarrollado jurisprudencia en casos como Aguastigni, Moiguana, Yaqueaxa, Saguamayaxa, Saramaca, en los que hace referencia, en los que hace referencia al derecho al territorio, o al derecho a la propiedad, más bien, ¿no? Y Yaqueaxa, la sentencia de Yaqueaxa ahí es una de las sentencias que abre una puerta para que la Corte Interamericana defienda el derecho a la propiedad, considerando que el derecho a la propiedad es diferente en los pueblos indígenas que en otros sectores de la población.
Eh, en el convenio 169 también hay un bloque de artículos referidos a la educación intercultural como elemento importante de la mantención y la tradición de conocimientos y sabidurías. El artículo 27 expresamente dice: los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones económicas, sociales y culturales. Hay varios artículos en el convenio 169 de la OIT, varios derechos que se defienden para diferentes poblaciones, y te plantea además una cláusula interpretativa, el convenio 169 de la OIT. Dice que cuando hay duda sobre si se debe proteger o no se debe proteger a un pueblo indígena, cuando estamos en una situación que no sabe si se le aplica o no se le aplica el derecho, hay que optar por aplicar el derecho. Hay que optar por aplicar el convenio 169 de la OIT y las normas que respetan los derechos de los pueblos indígenas. Y ante dos interpretaciones de las leyes, hay que optar por la interpretación que protege el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, el convenio 169 de la OIT, 169 de la OIT, como ven, es una norma importante. Abre, a partir de su definición de pueblo indígena, un conjunto de derechos especiales que hemos pasado rápidamente ahora, y que yo les pido que ustedes revisen detenidamente, leyendo su convenio 169 de la OIT, página por página, artículo por artículo, lo lean, lo reflexionen, porque fíjense que hay una tarea que ustedes tienen que hacer, que es parte de la evaluación sobre eso. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos en este video y luego continuamos con el siguiente.